Venecia se hunde 2 milímetros al año. El leve hundimiento del suelo, asociado al aumento del nivel del mar, duplica el nivel al que el agua se eleva con respecto a la ciudad. En los próximos 20 años, si Venecia y sus alrededores continúan hundiéndose al ritmo actual, los investigadores esperan un nivel del mar 8 centímetros más alto que el actual. Una de las causas es el calentamiento global. Aún así, Venecia es una ciudad incomparable en el mundo y muchas personas se ilusionan con verla al menos una vez en su vida. Una ciudad sin coches. Por eso, hoy en este canal te vamos a traer las 10 cosas que puedes ver y hacer para disfrutar en esta ciudad. Esto es Guía de Viajes. Si eres un apasionado del mundo, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo vídeo. Pero antes de empezar, asegúrate de darle me gusta y compartir este vídeo con tus amigos. ¡Empecemos! Número 1. La Plaza de San Marcos. Es el corazón de Venecia y uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Esta plaza es el centro de la vida pública y social de Venecia y ha sido el escenario de muchos eventos históricos importantes a lo largo de los siglos. En la plaza se encuentran algunos de los edificios más famosos de Venecia, incluyendo la Basílica de San Marcos, el Palacio Ducal, la Torre del Campanario y el Museo Correr. Importante que subas a la Torre del Campanario, te mostrará desde su punto más álgido de la ciudad una Venecia desde las alturas que te dejará sin palabras. La Plaza de San Marcos es también un gran lugar para sentarse y disfrutar de la vista mientras tomas un café o un aperitivo. Número 2. La Basílica de San Marcos. Es una iglesia católica ubicada en la misma Plaza de San Marcos en Venecia. Es uno de los edificios más icónicos y visitados de la ciudad y es conocida por su impresionante arquitectura y decoración. La fachada de la basílica es impresionante, con una mezcla de mármoles y mosaicos dorados que representan escenas religiosas y alegóricas. En el interior de la basílica tiene un plano de cruz latina y está decorado con mosaicos dorados, mármoles preciosos, esculturas y reliquias. Uno de los aspectos más importantes de la Basílica de San Marcos son los mosaicos dorados que cubren la bóveda y las paredes del interior. Estos mosaicos son famosos por su belleza y detalle y son una de las principales atracciones de la basílica. Además de su impresionante arquitectura y decoración, la Basílica de San Marcos es también un símbolo importante de la historia y la cultura de Venecia. Es un lugar de peregrinación para los fieles católicos, así como una atracción turística popular. Número 3. El Palacio Ducal. El Palacio Ducal de Venecia es uno de los edificios más importantes de la ciudad. Fue la residencia del Dogo, el gobernante de Venecia, y también era el centro del poder político de la República de Venecia. El palacio fue construido en el siglo IX y ha sido modificado y ampliado a lo largo de los siglos. Su arquitectura gótica veneciana es impresionante, con una fachada bellamente decorada y una serie de patios y salas de espectáculos interiores. Hoy en día, el palacio es un museo que alberga una impresionante colección de arte y objetos históricos. Número 4. Puente de Rialto. El Puente de Rialto o Puente de los Enamorados es uno de los puentes más famosos no solo de Venecia sino del mundo y es un gran icónico lugar para tomarse unas fotos. El puente es un importante punto de Venecia y es un lugar muy concurrido, especialmente durante el día. Seguramente tendrás que esperar para hacer la foto de rigor. Número 5. Gran Canal. El Gran Canal es la principal vía fluvial de Venecia y es una de las vías fluviales más importantes de la ciudad. Se extiende por más de 3 kilómetros y está bordeado de hermosos edificios y palacios venecianos. Puedes tomar un paseo en góndola para ver las vistas desde el agua o simplemente caminar por los paseos del canal o en su famoso vaporetto, que hace la función de transporte público como en cualquier ciudad, un bus o un metro. Otra peculiaridad de esta ciudad. También hay varios puentes que cruzan el Gran Canal, incluyendo el Puente de Rialto y el Puente de la Academia, que ofrecen impresionantes vistas panorámicas de la ciudad. Antes de continuar, si estás disfrutando de este vídeo no olvides dejar tu like. También recuerda suscribirte a nuestro canal y seguir aprendiendo sobre los más bellos lugares del mundo. Continuemos. Número 6. La Galería de la Academia. Este es uno de los museos más importantes de Venecia y es famoso por su impresionante colección de arte veneciano. El museo está ubicado en la orilla del sur del Gran Canal, en el barrio de Dorsoduro, en un edificio que solía ser una iglesia y un monasterio. Entre las obras más famosas de la colección se encuentran La Tempestad de Giorgione, La Virgen y el Niño con Santa Ana de Leonardo da Vinci y El Nacimiento de Venus de Botticelli, entre otras obras de artistas locales. Número 7. El Cadoro.
Este es un palacio veneciano del siglo XV que se encuentra a orillas del Gran Canal. Su nombre, que significa Casa de Oro, se debe a la decoración dorada que solía tener en la fachada. El palacio fue construido para la familia Contarini, una de las familias más poderosas de Venecia en ese momento. Hoy en día, el Cadoro es un museo de arte y decoración que alberga una impresionante colección de obras de arte y objetos decorativos con arte Tiziano y Carpaccio. La colección de objetos decorativos es igualmente impresionante e incluye vidrio solapado veneciano, cerámica, muebles y tapices. También una sala dedicada a la historia del palacio, que incluye fotografías y documentos que cuentan su historia. Número 8. La isla de Murano. Esta es una pequeña isla en la laguna veneciana que es conocida por su producción de vidrio soplado. Durante siglos, los artesanos de Murano han sido famosos por su habilidad para crear objetos de vidrio de belleza excepcional, y la isla es un gran lugar para comprar recuerdos y ver demostraciones de vidrio. Además de su producción de vidrio, la isla de Murano también es conocida por su hermosa arquitectura y sus numerosos canales pintorescos. Pasear por las calles de Murano es una experiencia encantadora y que no te puedes perder. Número 9. La isla de Burano. Esta es una pequeña isla que se encuentra en la laguna de Venecia, a unos 7 kilómetros. Es conocida por sus pintorescas casas de colores brillantes, que hacen que la isla sea un lugar popular para tomar fotografías. Además de las casas de colores, también hay hermosos canales y puentes que la hacen un lugar encantador para pasear. Burano también es famosa por su encaje hecho a mano, que es una tradición que se ha mantenido en la isla durante siglos. Si estás interesado en el encaje, hay varias tiendas y talleres donde se puede comprar y ver cómo se hace. También hay un museo del encaje en la isla. La isla es bastante pequeña y se puede recorrer fácilmente a pie en unas pocas horas. Para llegar a Burano desde Venecia, se puede tomar un vaporetto desde la estación de Santa Caria o desde Fondamenta 9. El viaje en vaporetto dura alrededor de 45 minutos, que también será una experiencia inolvidable. Número 10. Teatro La Fenice. Este es uno de los teatros de ópera más famosos del mundo y es un gran lugar para disfrutar de una noche de ópera en Venecia. El teatro ha sido reconstruido varias veces a lo largo de su historia debido a varios incendios, incluyendo uno en 1996 que destruyó gran parte del edificio. El Teatro La Fenice ha sido un importante centro cultural de Venecia desde el siglo XIII y ha acogido actuaciones de algunos de los artistas más importantes de la ópera, incluyendo a Rossini, Verdi y Puccini. El teatro también ha sido el escenario de varios estrenos de óperas famosas, incluyendo La Traviata de Verdi y Tancredi de Rossini. Si estás interesado en disfrutar de una actuación en el Teatro La Fenice, es recomendable que compres tus entradas con anticipación, ya que los espectáculos suelen agotarse rápidamente. También puedes optar por tomar una visita guiada del teatro durante el día para conocer más sobre su historia y arquitectura. En conclusión, Venecia es una ciudad que podrás recorrer en un par de días, pero de la que descubrirás nuevos rincones cada vez que vayas. Hazme saber en comentarios qué sitios tienes pensado visitar en tu próximo viaje y qué te gustaría ver en un próximo vídeo. Y es que sí, tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda que tenemos más información en la cajita de información. Por último, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise siempre que subamos un nuevo vídeo. Es algo que es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo haciéndolo. Mil gracias.